Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés, contenta y agradecida de recibirlos aquí en este espacio y ya con ustedes sus moderadores, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes a la audiencia. Siempre es un placer estar con ustedes aquí. Y está por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela. Acaba de salir hacia su casa. Dios la bendiga. Pues vamos con los titulares, Johnny. Seguro. Vamos a recordarle a los compañeros, como siempre, que el próximo miércoles 6 de mayo llevaremos a cabo nuestra acostumbrada. Es un tema que más adelante vamos a tratar también, recordándole igualmente la celebración de la asamblea que llevaremos a cabo el próximo jueves 7 con relación a enmendar al reglamento de la asociación que se va a llevar a cabo en los salones precisamente del Centro de Convenciones de Cataño, que está en el muelle, y tenemos arreglos para transportar los compañeros, ir a recoger los compañeros que no puedan acomodarse en el estacionamiento, que no es muy grande del centro, y van a ser trasladados desde el estacionamiento Ángel Sierra, La Molao, que es cerca, pero es una distancia que no debemos caminar. Todas esas contingencias tenemos previsiones para resolverlas y los esperamos. La asamblea va a comenzar a partir de las 9 de la mañana y ya a las 10 debemos estar en la discusión para este ejercicio que vamos a hacer de enmiendas al reglamento. En cuanto a los titulares para el día de hoy, tenemos que volver a hablar de la generación, propiedad de la Autoridad para el Servicio de Electricidad, que está a cargo de precisamente Genera, y están fallando malamente. Y peor todavía, Luma anuncia que necesita despedir personal porque no tiene dinero. Vamos a darle una mirada, vamos a hablar el plan de ajuste de la deuda. Tenemos que revisarlo porque hay noticias nuevas sobre nuestra lucha por las pensiones y nuestro sistema de retiro, que depende enteramente de esa situación que se resuelva con relación al futuro de nuestras pensiones. Si nos da tiempo, vamos a hablar sobre el costo del combustible, de todos los combustibles, versus el haber abandonado el camino hacia el desarrollo de la energía renovable, como ha pasado en este país, y ahora estamos pagando las consecuencias. Antes que eso, el compañero Ocasio quiere darle continuidad a un tema que él desarrolló en el programa anterior, porque hay noticias nuevas. Adelante, Ocasio. Bueno, muchas gracias nuevamente y bienvenidos a los que nos escuchan. Y es que en programas anteriores he estado mencionando, como siempre, la situación del sistema eléctrico. Presidente, les he mencionado la situación particular que tiene, lo que genera llamado el efecto de la decisión del negociado de energía en la manera que ellos están administrando el sistema eléctrico de Puerto Rico. Tienen que recordar que yo, en mi informe que les doy de cómo está la situación del sistema eléctrico, les doy unos datos que son sumamente importantes, que son los que hay que mirar, a ver qué es lo que van
cómo es que ellos van a manejar el sistema eléctrico. Y para continuar con la información que siempre les brindo, le voy a dar los últimos datos del sistema eléctrico. Está generando en este momento en 2.450 megavatios de un total de 3.000 que tiene disponible. La reserva en rotación, que siempre les explico lo que significa, unidades que están en servicio a menos carga de la que son capaces de producir, tiene 416 megavatios. Y en lo que se llama reserva operacional, como siempre también les digo, que son unidades que están listas para entrar al servicio, pero que están fuera en este momento, 521. Estos son los datos que yo entiendo que son los que todo el mundo tiene que estar pendiente a ellos, porque es con estos números que genera, va a provocar algún tipo de situación, y yo diría más que va a provocarlo, ya la provocó, y la describimos hace ya una semana, a principios de la semana pasada, cuando manipularon el sistema eléctrico y dejaron sobre 200.000 abonados sin servicio. Y les decía en uno de los programas anteriores que había que estar sumamente pendiente a cuál iban a ser los argumentos de Genera en lo que iba a someter al negociado en su consideración, que ya la sometió a mitad de la semana, un documento de 52 páginas, y donde dice que el efecto que tiene no aumentarle el presupuesto va a provocar lo siguiente: más relevos de carga y por más tiempo, menor capacidad de respuesta en eventos inesperados, son las consecuencias que la tarifa hace que el negociado no le aprobó. Eso fue precisamente lo que nosotros le informamos con la situación de que ellos tenían, fíjense en los números que les dio, y pues los números de aquel momento eran los parecidos. O sea, perdieron de generación 115 megavatios y tenían sobre 500 megavatios en reserva operacional, que no había ninguna razón, ninguna, para dejar 200.000 abonados sin servicio de generación. Ellos tenían generación disponible, tenían lo que se llama la reserva en rotación disponible, y tenían unidades fuera de servicio disponibles que las pudieran haber entrado y ponerlas en operación y evitar que más de 200.000 abonados se quedaran sin servicio por tantas horas en ese momento. Y esa es la manera que yo les explico que ellos van a forzar, haciendo esa manipulación del sistema eléctrico, controlando la generación, aún teniéndola disponible y en servicio, provocar apagones para empujar al negociado de energía que les apruebe los presupuestos que ellos pretenden que les apruebe. Me parece que es sumamente importante estar pendientes a estos detalles, porque aquí nadie está hablando de esos números. Yo no he visto ni al mismo negociado, ni al SAL de la Energía, ni a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esa gente tiene esta información a la mano. Ustedes tienen que acordarse que el SAL de la Energía siempre anda con una computadora en sus manos, y eso está conectado a ver todo lo que pasa en las centrales generatrices, porque él lo ha hecho públicamente en programas de televisión, que se sienta, prende su computadora y las presenta. O sea, tampoco estoy adivinando, estoy diciendo lo que hemos visto y lo que el pueblo ha visto. O sea, que si hay alguien que tiene esta información a la mano, es tanto el SAL de la Energía como la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que el pueblo tiene que empezar a preguntarse es por qué no han hecho ningún tipo de expresión, congelación de aquel apagón en aquel momento, y lo que están diciéndole al negociado, que ya está por escrito. Ya se puede entrar a la página del negociado y buscar esa moción, que ya yo lo hice, ya la vi, y que entonces le den las explicaciones que el pueblo se merece. El pueblo se merece un sistema eléctrico que funcione y al menor costo posible. Johnny. Sí, y que sea confiable además, que Por eso es lo supuesto. menos que estamos teniendo, confiabilidad en el servicio de electricidad. Y en el caso específico de los abonados residenciales, pues no tenemos
otra alternativa que desear que mejore, pero aquellos comerciantes, aquellos industriales que están pendientes de la continuidad y la calidad en en la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico para venir a establecerse con esa información que acaba de ofrecer el compañero y con más información gráfica que estoy seguro que le piden al negociado de energía, así como a Josué Colón, como el mal llamado zar de energía, jamás vendrán a establecerse a este país con la necesidad que hay de que lleguen a generar riqueza para entonces eh, lograr desarrollo económico. Con esos truenos no hay quien duerma. Pero siguiendo con esa misma línea de pensamiento, Ocasio y yo conversamos previo al programa y quisimos empezar con esto porque es que hay una situación que nos preocupa malamente y la mencionamos con frecuencia. Y es el caso de esas unidades generatrices grandes, Aguirre número 1, que se le entregó a Genera a su llegada y averiaron el generador, ya va a ser 3 años. Supuestamente el generador, el rotor llegaba en diciembre del año pasado, no sabemos si llegó, para entonces empezar a montar lo que era lo que faltaba. Y estamos hablando de unidades de 450 megavatios, que son las unidades que precisamente hablando de combustible, que más tarde, si nos da tiempo, lo vamos a analizar también. En el Bunker sí utilizan el combustible menos costoso, porque en Aguirre se puede quemar un combustible con un contenido mayor de azufre que el que se puede utilizar en las plantas del norte, donde la densidad poblacional es mucho mayor y los efectos a la salud pues son devastadores. Eh, si cogemos, por ejemplo, es un ejercicio matemático que hacemos, pero es sencillo. La generación de las unidades de Costa Sur, 410 megavatios cada una. Aguirre, solamente la planta termoeléctrica, sin hablar de la planta de ciclo combinado, 900 megavatios. San Juan 5.6, 450 megavatios. Ahí usted tiene una cantidad de 2.150 megavatios, que son casi la generación que al momento está produciendo el sistema eléctrico, que si mal no recuerdo, el compañero dijo 2.450, ¿cierto? Correcto. Agregando, la San Juan 5 y 6 utiliza gas natural como Costa Sur, que por cierto, Costa Sur es la unidad, la central propiedad de la autoridad que más económicamente genera energía eléctrica, porque si bien es cierto que la planta de ecoeléctrica es una planta más eficiente que Costa Sur, porque es más moderna. Y el diseño es revolucionario y es como la San Juan 5 y 6. También es cierto que Ecoeléctrica genera una cantidad de 450 megavatios a un costo mucho menor que Costa Sur, que es una unidad de 50 años ya. Pero Genera le vende, Ecoeléctrica le vende con ganancias a la autoridad y una buena ganancia, por cierto, que son unos centavos por millones de vatios hora. Y esos centavitos se convierten en muchos millones de dólares que nosotros tenemos que pagar en la compra de energía. A lo que quiero que el pueblo llegue y cuestione es que por una parte estamos viendo el mal uso de los recursos para la generación de energía eléctrica con nuestras propias unidades sin entrar en equipos más complicados, modernos y que ha habido que invertir en ellos y también estarían disponibles, pero no se están utilizando debidamente los recursos que son necesarios para ofrecer el servicio al menor costo posible en estos tiempos que el costo del combustible ha aumentado cerca de 40% en los últimos 2 meses gracias al conflicto de guerra que hay en el Medio Oriente. Y entiendo
que el conjunto de la generación de energía eléctrica, así como el manejo de transmisión y distribución que incluye la autoridad, genera Luma, el negociado de energía y la política pública, la Autoridad de Energía Eléctrica también, y la política pública energética, eso ciertamente a nadie le importa, porque lo que estamos viendo es una total irresponsabilidad en el empeño que había cuando nosotros ofrecíamos el servicio, porque esto ha sido abandonado totalmente. Si fuéramos a medir la eficiencia administrativa de cada una de las formas, de ambas formas, bueno, son muchísimas, ambas formas de administrar una agencia como es la Autoridad de Energía Eléctrica en manos del gobierno y en manos privadas, decididamente, pero por muchísimo, encontraríamos que se cometió un grave error con la privatización de la autoridad. Y tenemos que insistir en esto porque es la solución, volver al modelo público. Y yo exhorto a la prensa que le pregunte insistentemente tanto a Genera como a Luma, porque ya ellos han dejado de hablar de la unidad número 1 de Aguirre. Y es como si la echaran a pérdida. Cuando se le entregó, se habían gastado cerca de 10 millones de dólares en una reparación y no se ha usado. Eh, es cierto que son unidades con una edad longeva, 40, 50 años, pero también es cierto que cuando esas unidades se reconstruyen, como está reconstruida la unidad número 1 de Aguirre, dan capacidad completa de generación, 450 megavatios, y por supuesto que hay que sacarlas de servicio para hacerle mantenimiento y hay que velar por el cumplimiento de las normas ambientales y todo eso. Pero si se pone el empeño, que no es el que tienen estos privatizadores, porque ellos vinieron aquí a robar, no le quepa duda a nadie, porque no le importa la cantidad de dinero que ellos tengan que gastar para ofrecer un servicio como sea, después que ellos obtengan sus ganancias. Y esa es la desgracia de la privatización de un servicio esencial como es el servicio de electricidad en cualquier lugar del mundo. Y nosotros estamos pagando las consecuencias gracias a los caprichos de unos gobiernos que se empeñaron en quemar la casa en lugar de ponerla en orden para arreglarla. Porque no era con la privatización que se resolvían los problemas del servicio de electricidad, los problemas que había, que son una fracción de los que tenemos ahora mismo, era con una nueva ley orgánica de la autoridad y administrar esta agencia con vergüenza y no entregársela a unos pocos para que se la coman en pedazos mientras el pueblo paga las consecuencias. Y estamos a tiempo, todos los días estamos a tiempo para resolver ese asunto, esa situación porque esto no cambia. Las plantas están allí, están disponibles para las reparaciones. Genera ha tenido el tiempo necesario para reconstruirlas todas según se comprometieron y no lo han hecho. Están adjudicándose una serie de logros que no aparecen por ningún lado porque ahí está el servicio, que es el peor que hemos tenido en toda nuestra historia y el más caro. En cuanto a Luma, para seguir con este tema de las privatizadores, ahora está amenazando con que va a despedir personal porque no tiene dinero para pagarle y que tiene deudas por cientos de millones de dólares por culpa de la autoridad. Y esa no es la verdad. Luma no ha hecho las gestiones administrativas, ni de cobro, ni de solicitudes de reembolso que hacía la autoridad para conseguir el dinero. Luma sencillamente, igual que Genera, lo que hacen es que van y piden más y vuelven a pedir porque no le cuesta nada. Y como ellos deciden con quién hacen negocio y al precio que los hacen, y la autoridad mansamente paga de nuestro bolsillo, así no se rendirán nunca. Por eso es que el pueblo tiene que exigirle a las autoridades que esto se acabe, porque el abuso no va a terminar nunca. Todo lo contrario, se sigue fomentando. ¿A cambio de qué? Pues los administradores sabrán, porque muchas veces esas cosas no se dan gratis. Y esa es la situación que tenemos
que no podemos quedarnos callados si no la denunciamos, porque el pueblo no se merece este trato. Ocasio. Dos datos me gustaría añadir. Primero, que en esta situación que acabamos de describir, tanto Luma como Genera tienen que ver, porque tienen que recordar los que nos escuchan que quien tiene el control de la transmisión y distribución es Luma. Luma tiene bajo su operación de la transmisión y distribución lo que se llama el Centro de Control Energético, que está en Moracillo. Y ellos son los que determinan qué unidad entra y qué unidad sale. Y por lo tanto, en toda esta situación que acabo de describir, las dos privatizadoras están enyuntados en el mismo problema. Y un dato que se me escapó mencionar es que, por ejemplo, ya llevan casi 2 semanas con la unidad número 6 de Costa Azul fuera de servicio y no han dado ningún dato, ninguna explicación de por qué esa unidad está fuera de servicio. Yo pudiera ser uno de esas situaciones donde, como hemos hablado anteriormente, la necesidad de darle el mantenimiento que le corresponde. Pero es tan sencillo como hacerlo público. La unidad está fuera de servicio porque se le está dando el mantenimiento que requiere. Pero ni siquiera ese dato le dan al pueblo. Y es importante que estas compañías sepan que ellas son unas compañías privadas, ¿ok? Y que operan a su conveniencia. Eso no está en discusión porque eso está claro. Y por esas conveniencias abusan. Pero el manejo de la propiedad que ellos operan es público y tienen la obligación de informar como si fuera la propia autoridad las cosas que pasan. Y con más razón porque ellos cada uno tiene su propio oficial de prensa para hablar de esos asuntos y sencillamente lo que hacen es que no lo mencionan, lo esconden y la prensa se lo da por bueno. Y por eso es que nosotros siempre estamos acudiendo a los medios a denunciar esta situación y siempre le estamos reiterando a la prensa que nosotros estamos en la disposición de refutar cualquier asunto del que ellos hablen para complacerse a sí mismos y ocultarle la verdad al pueblo, porque no decirle, por ejemplo, como Ocasio está mencionando ahora mismo, que la unidad número 6 que puede representar un buen porcentaje de 410 megavatios, eh, qué sé yo, cerca de 15% del total de las necesidades de energía eléctrica, va a estar fuera de servicio por X o Y razón, es una irresponsabilidad. Eh, lo mismo sucede con las privadas. Ellos anuncian genéricamente que van a hacer unos trabajos, pero no dan detalles ni expectativas tampoco. Y así no podemos funcionar, porque para eso no se concibió el servicio de electricidad en este país, sino para dar servicio y para ofrecer una mejor calidad de vida. Y con estos formas que estas personas tienen de administrar, es imposible que el pueblo esté tranquilo en cuanto a la continuidad de servicio y peor todavía en cuanto a los costos. Entonces vamos ahora a hablar nuevamente del plan de ajuste de la deuda. Leíamos en los periódicos en estos días que al parecer ha habido avance entre las discusiones con los mediadores y la Junta de Control Fiscal versus los acreedores de la autoridad. ¿Qué avances son? No sabemos, porque la prensa tampoco informa eso, ni da detalles ninguno. Lo que sí podemos decirle es que si es verdad que está habiendo avances, porque no tenemos detalles, es con más razón que tenemos que estar pendientes a cuando en octubre que será nuevamente se comience a discutir sobre el plan de ajuste de la deuda, la expectativa de que pueda haber un acuerdo. Y yo no sé por dónde va a llegar ese acuerdo, porque la verdad es que los bonistas siguen insistiendo en que se le pague todo y la Junta ofreciéndole dinero que no tenemos y acá las cosas complicándose porque cada vez hay menos dinero disponible. Porque si bien es cierto que la Junta evitó a través del negociado de energía, pues no le quepa duda aquí que manda en la Junta, el aumento que estaba solicitando Luma y Genera y la autoridad de 11%, de 11 centavos el kilovatio hora, también es cierto que eso no lo debe tener nadie
con esos costos de operación que operan estas personas, porque la verdad es que no hay forma. Pero es peor todavía, porque miren hacia dónde se ha disparado el costo por el servicio de electricidad y ahora que es tan necesario el desarrollo de la energía renovable, es un recurso que ha sido postergado, dejado en el olvido y ya el gobierno ni siquiera lo menciona. No sé si acaso tiene alguna dato que agregar o alguna reacción. Adelante. Sí, la información que tuve acceso en relación a ese asunto es que ese informe de estos comités, de este comité de mediadores, que son unos ex jueces de tribunales de quiebra que designó la juez Taylor Swain, en el, pues el informe dice que en el último mes se aceleraron las negociaciones y le adjudican a dos asuntos: a la decisión de la juez en la vista del mes de marzo, en donde le dio un ultimátum a las partes para que aceleraran precisamente las negociaciones, a la decisión de la juez de denegarle el pedido de los bonistas que tenía que ver con los gastos administrativos de la autoridad, y a la decisión del negociado de energía de denegarle los aumentos en los presupuestos a Luma y a Genera. Esa es la información que sale pública. Pero aquellos entienden que pudieron acelerar un poco, como tú muy bien dices, las negociaciones para llegar a un acuerdo consensuado entre las partes, pero que no dan datos a qué se refieren con esa velocidad o que con ese aumento de la discusión. No hay datos que uno pueda referirse a ello. Esa es la situación que tenemos al momento. Pues, y precisamente nuestra lucha por el sistema de retiro y en contra de la privatización, pero especialmente por nuestras pensiones, va cogida de la mano de esa determinación que se tome allí. Y es por eso que siempre les reiteramos, le insistimos y le decimos a los compañeros, a la población de jubilados, todos, aunque no estén insertados en nuestra asociación de jubilados, que esto no ha terminado, que la lucha se encuentra en un momento crítico, porque mientras más tiempo pasa, más se acerca el momento, cuando sea, no sabemos cuándo, para que se llegue a una determinación final y nosotros podemos salir mal parados, porque reitero, la decisión final reside en relación al manejo de nuestro sistema de retiro en unos extranjeros imperiales que están sentados allí tomando todas las determinaciones que afectan al pueblo de Puerto Rico desde el punto de vista económico y financiero. Y esa es la Junta de Control Fiscal. Y No me eso gustaría tener significa, que decir esto, pero es la verdad. y eso significa que todos los miércoles tienen que seguir en el pie de lucha, en las manifestaciones de 10 a 12 del mediodía frente a la Junta de Control Fiscal, o cuando se avise algo diferente, que vayan a la Fortaleza, que vayan al Capitolio, o que se vaya al Tribunal Federal. Así que no se olviden de la Junta de Control Fiscal cada miércoles a las 10 de la mañana. Ese es el lugar donde todos los jubilados deben estar defendiendo sus derechos. Y no nos queda tiempo para más, pero como siempre agradezco a Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y a José Ocasio, presidente del capítulo de Ponce de Jaén, por otra edición más de su programa La Rebelión de las Canas. Que la pasen bien. Y esa advertencia que hace la compañera se mantendrá hasta nuevo aviso de parte nuestra. Que pasen buenas tardes y gracias por sus atenciones. Pues buenas tardes y buen fin de semana.